Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Adelante, Miguel, buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Amigos, hace la semana pasada estábamos comentando acerca de la presencia de estos inmigrantes haitianos que ya se dejan ver en la ciudad y puerto de Veracruz. En algunas zonas del mercado los vemos trabajando y en otros lugares. Esto podría parecer a lo mejor extraño para las nuevas generaciones, pero como lo he comentado en anteriores entregas, Veracruz es un mosaico de culturas. La ciudad de Veracruz, el estado de Veracruz, pero sobre todo la misma ciudad y puerto, está compuesto de este mosaico de culturas, de tradiciones, de personas que desde el siglo XVII, Jorge, para que nos demos una idea, desde que se da el asentamiento definitivo en lo que eran las ventas de Buitrón y de Machorro frente a San Juan de Ulúa, pues se va creciendo con personas pues nativas, con españoles de todos los rincones en aquel momento del imperio, con con africanos, y bueno, y así va pasando los siglos y vamos a contar a franceses, a italianos, alemanes, y de los cuales franceses, pues tenemos muchas personas muy interesantes, muchos conocidos, como el caso de Norma Blanco, distinguidos veracruzanos y veracruzanas, italianos, las colonias que se forman precisamente en Manuel González, hacia lo que es el centro del estado de Veracruz. Pero quiero, aparte de que esto lo vamos a seguir comentando, quiero darles datos del INEGI, Jorge, porque son en el siglo XXI bastante interesantes. Jorge, de 2015 a 2020, en 5 años, Jorge, la migración, o sea, la salida de veracruzanos, es de 370,958 veracruzanos que salieron. Salieron en su mayoría a Nuevo León, a Tamaulipas, a Puebla, Quintana Roo y el Estado de México. 370,000, porque podríamos estar, insisto, hablando de quienes llegan, pero también las colonias o los grupos de veracruzanos que se forman fuera del estado de Veracruz y en el extranjero. Tenemos alrededor de 36,493 veracruzanos, que el 81% de ese 100 se fue a Estados Unidos. La mayoría por cuestiones de familia. Fíjate, la mayoría, el 44%, se va a reunirse con familiares. O sea, más veracruzanos todavía en Estados Unidos que van a reunirse. El otro es por una oferta de empleo, y el otro porcentaje más grande también es por ir a buscar trabajo. Entonces, también tenemos la inmigración, o sea, quienes vienen a Veracruz, y en 5 años, de 2015 a 2020, llegaron 156,681 personas, la mayoría del Estado de México. Entonces, sí, es, por supuesto, no llega ni a la mitad de las personas que se van. Entonces, son datos muy interesantes, porque Veracruz actualmente pues ya cuenta con la infraestructura y con los medios diferentes, ¿no? Sobre todo de salud, a lo que era un Veracruz que podríamos hablar del siglo XIX o del siglo XVIII, donde se le consideraba el cementerio de los europeos. Así se le consideraba a Veracruz por pues un sistema insalubre totalmente de los alrededores. Entonces, creo que esto es importante. Son números que, insisto, yo no me los inventé, son parte de lo que los datos aportados por el INEGI, los vamos a colocar en la página oficial de NB Noticias para que la gente pueda tener acceso a ellos, pero nos dice mucho, ¿no? De más son los veracruzanos que salen, que van a integrar otras comunidades fuera y dentro del estado, y son menos los que llegan y que pues, forman parte de este mosaico cultural. ¿A qué me refiero también con eso? Que, bueno, todos tenemos un amigo de origen libanés, y decía por ahí una frase: el que no tiene un amigo libanés, que lo busque, ¿no? Tenemos un amigo de origen español, por supuesto, las grandes inmigraciones que sucedieron en el siglo XX con la situación de la guerra civil que se llevaba en España.
amigos judíos, amigos de toda Europa, incluso rusos llegaron aquí a Veracruz. Pero bueno, pues entonces no debe de causarnos extrañeza que los haitianos ya estén trabajando y aparte se vayan integrando poco a poco a la vida, a la comunidad y sobre todo a la vida laboral y a la vida cultural de nuestra ciudad. Así que no falta en que ya tengamos un restaurante de comida criol en Veracruz y alguna frase o alguna palabra también, como ha sucedido con el paso del tiempo, que se han integrado palabras como mocambo, ¿no? A nuestro vocabulario, ¿sí? Como mandinga y palabras de origen africano u otras muchas más. Insisto, el tema da para mucho en lo que hace a la migración y la inmigración en Veracruz y vamos a seguir hablando acerca de este tema en Veracruz, en la cultura, Jorge. Rebambaramba, ¿no? También sería otra, La ¿no? Rebambaramba, que de ahí sale la bamba, y Ujú. la cábula, yo creo que es de origen también sefardí por la cábala, y que la otra vez te comentaba que viene de algo misterioso, por eso cuando dicen que eres muy cábula, es porque quieres hacerte misterioso, ¿no? Entonces, Bueno, cábula más bien es mentiroso, ¿no? Pero por eso, es la acepción, ¿no? misterioso, a alguien que oculta algo, Jorge, y ¿y qué otra se te ocurre aquí de bote pronto? Pues tus palabras, Bueno, todas estas, cuando bueno, a hablas ver, palabras que también provenían del árabe, por ejemplo, pero bueno, pues esto ya también de antaño, históricamente hablando con los españoles, de los 800 años que estuvieron los árabes así es, dominando España, pues palabras como almohada, zaguán, ¿no? aljibe, Eh, aljibe, el ¿no? genízaro, Exacto, ¿no? Ya son palabras que el origen es árabe, pero bueno, se quedaron totalmente incrustadas dentro de la lengua española, bueno, del castellano como tal, y bueno, pues todos estos, pues tanto términos, cultura, tradiciones, sí, claro que se van acuñando de todas estas distintas etnias que han llegado en la inmigración a través de los años aquí a Veracruz. Lo importante de esto es de que cada uno que llegue será bienvenido siempre y cuando vengan para bien. Es claro, decir, por que supuesto. vengan, como bien lo indicas, ¿no? Que se inserten al ámbito laboral, que empiecen a producir de manera adecuada en Veracruz, ya sea pues prestando sus servicios, trabajando en algún punto. En ese sentido, por ejemplo, como dices, no, bueno, pues si van a poner un restaurante, pues un restaurante, ¿no? De comida haitiana, comida, etcétera, ¿no? Pero que sea para bien, ¿no? Que sea para bien. Y el otro dato que dabas, Miguel, el del INEGI, de los que se van, pues es muy lamentable, ¿no? Muchos que se van porque pues no están encontrando las oportunidades para poder tener una mejor forma de vida aquí en el estado y son muchos, más de 370,000 veracruzanos Sí, que en un año se fueron, son muchísimos, es sí, mucho. yo creo que es para tener, digo, este programa es de cultura, pero también hay que analizar, ¿no? Es parte de nuestra cultura y de nuestra historia, porque si tenemos 370 en 5 años, 370,958 que se van y en esos 5 años llegan 156,000, pues sí, no llegamos a completar ni la mitad, porque entonces sí hay que tener mucha atención en todo esto y esto es lo que está documentado. Ahora imagínate lo que no. Otra palabra, Jorge, el bolobán, el Es gabacho, francés, ¿no? que es del gabache, de la gabardina, ¿no? Son palabras francesas que utilizamos, que a lo mejor, Buró, ¿eh? el buró también es Buró, francés, así ¿no? es, así El es. buró y ya se castellanizaron como tal, ¿no? Así es, efectivamente. Insisto, creo que hay mucho que platicar, sobre todo con nuestras nuevas generaciones. Ahí le mando un saludo muy afectuoso a nuestro analista de NB Noticias. ¿O qué cargo tiene Alfredo Sánchez Jr.? Porque pues son parte de Editor, lo que a lo mejor ellos escuchan, pero no tienen la noción exactamente cuál es la etimología, de dónde proviene la fuente de todas estas palabras y sobre todo en el caso del abuelo Alfredo Sánchez Pinolillo, quien era uno de los personajes aquí de Veracruz también en la cultura, Miguel Valenzuela Sague, y que muchos de sus dichos y refranes provienen todavía de los abuelos, o sea, estaríamos hablando de 200 años más todavía,
de estas frases célebres o estas palabras o estas anécdotas, y hablar con Miguel Valenzuela es todo un acontecimiento y todo una delicia, Jorge, en lo que hace a la cultura y tradiciones veracruzanas, ¿no? Entonces, vamos a continuar llevando este tipo de mensaje y de estas pues palabras y las palabrejas que teníamos en entregas anteriores, porque sí, vamos a necesitar seguir y que las nuevas generaciones pues traten de incluir en su bagaje cultural y en pues en sus palabras este tipo de conceptos, ¿no? Como el del bolobán, de dónde viene, el del mocambo, el de la rebambaramba, el de la mandinga, y bueno, muchísimos otros más, Jorge. Claro que sí, Miguel, por supuesto. Y claro, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro gran amigo Miguel Ángel Valenzuela Reyes Sague, que es toda una institución en la cultura jarocha, sin duda alguna. Pues Miguel, nos vamos, nos despedimos del programa. Estamos contigo el próximo martes en Crónicas Portuarias. Así es, Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su atención en toda esta semana. Recuerden, vamos a estar el próximo lunes, ya saben, aquí en punto de las 5 de la tarde en Conexión B, Análisis, Entrevista. Páselo muy bien.